este espacio nosotros abordamos los temas de la sostenibilidad y el ambiente. Pero en esta segunda temporada de Mi Huella nos interesa mucho ver desde otra perspectiva cómo se siente este tema del cambio climático, el tema del desgaste físico, las situaciones en las cuales un deportista, porque les digo que en esta ocasión nos acompaña David Hurtado. David es marchista, es nuestro primer representante del Ecuador a los Juegos Olímpicos de París. Entonces, lo hemos invitado para que desde la vivencia de él, de todo el trayecto que ha tenido en esta vasta experiencia deportiva, nos comente el impacto del clima, del ambiente, de la humedad, etc. Así es que, David, muchas gracias por estar en Mi Huella de Utopía Ecuador. Y claro, para la gente, ¿quién es David Hurtado? Mucho gusto, soy David Hurtado, soy deportista olímpico, también soy licenciado en gestión y marketing deportivo, apasionado por el deporte y me encanta también realizar otras actividades externas. David, en esta vasta trayectoria deportiva, ¿cuáles son esos principales reconocimientos? El año anterior, lo reciente, lo que tengo en la memoria, una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Chile, pero de allí, ¿qué otro tipo de trofeos llenan esa estantería de los logros que ha conseguido David en esta carrera? Creo que los logros más importantes han sido ser campeón de Juegos Panamericanos, también representar al país en los Juegos Olímpicos, ser campeón mundial por equipos en el año del 2022 y ser 3 veces campeón sudamericano, 15 veces campeón nacional. Esos son, dentro de mi palmarés, mis resultados deportivos. Como podemos escuchar, esto significa que ha recorrido mucho pavimento, porque ese es un tema de la marcha en donde lo que conversábamos antes de grabar esta entrevista. Hay mucho desgaste físico de lo que vemos de afuera, pero en ese desgaste físico obviamente el clima es un factor fundamental y eso le habíamos comentado a David antes de empezar esta grabación. ¿Qué tanto le impacta o cuál es el impacto ya que un deportista de alto rendimiento, un deportista olímpico, siente con el clima? ¿Cuánto está afectando el clima ya en la vida real, en la persona de a pie, por plantearlo de esa forma, David? Claro que sí, nosotros tenemos impactos directos e indirectos. Los directos, lo que nosotros los podemos sentir ante las altas o bajas temperaturas, es que generalmente tenemos que cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, en el momento en el que nosotros tenemos una temperatura elevada, tenemos que ya no solamente utilizar el agua que estábamos acostumbrados, sino que ahora también ya se planifica mediante las condiciones climáticas utilizar otro tipo de hidratante que pueda reponer esas sales perdidas en el entrenamiento, en el sudor. Aparte de ello, para que nosotros no tengamos una gran exposición al sol, tenemos que utilizar con otros recursos de protección durante la actividad que estamos realizando. Cuando nosotros tenemos bajas temperaturas, directamente ya nos afecta el salir a entrenar en el exterior y ya tenemos que buscarnos otros medios, otros métodos de entrenamiento, quizás en casa o en otros escenarios deportivos, para reemplazar ese entrenamiento que lo hubiéramos hecho en la pista o generalmente en el Parque La Carolina, donde yo entreno. Entonces, estos cambios climáticos que nosotros tenemos y afectaciones globales, poco a poco desencadenan en un efecto dominó. Si bien es cierto, por una parte es el clima, pero por otra parte las afectaciones secundarias, la que los notamos en el largo plazo, es un efecto en el que también debemos de cambiar nuestra alimentación. Con el pasar del tiempo, la calidad de la comida, poco a poco la tierra va perdiendo fertilidad e incluso vamos teniendo diferentes modificaciones en cuanto a los alimentos y eso nos hace recurrir a nosotros como deportistas a necesitar de algunos suplementos para poder compensar todo el desgaste y reponer después de la práctica deportiva. Cuando vamos un poco haciendo, quizás aterrizando este checklist de los efectos del impacto del clima en el desempeño de un deportista, por ejemplo, preparación y planificación para una competencia, ¿es factible ya creer o tomar en cuenta las previsiones climáticas o esto ya en la práctica es impredecible, David? Ahora nosotros siempre tratamos de basarnos tratamos de basarnos en las estadísticas de anteriores años cuando vamos a realizar alguna participación en otra localidad y analizamos factores como la humedad, la temperatura, factores como el viento, en muchos casos también el recorrido, pero lo que nosotros realizamos en la preparación para ese evento es una adaptación climática. Entonces, ahora lo que nosotros tratamos de prever
es que lleguemos en óptimas condiciones a ese clima y nosotros podamos tener un buen rendimiento. Y para ello debemos de prepararnos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces estas predicciones están cambiando y ya nos hace recurrir a entrenarnos en dobles escenarios. En caso de que tengamos condiciones extremas, ya sea de frío o de calor, o en el caso de que no las tengamos. Entonces esos cambios también se están realizando en el deporte. En este caso, ¿qué anécdota podemos compartir? Porque obviamente la situación es un evento real. Sucede eso. Hoy mismo en Quito, cuando estamos grabando esta entrevista, estaba lloviendo hace unos pocos días y hoy venimos prácticamente agobiados del calor. Claro que sí, como anécdota personal, el año del 2023 participé en el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, Hungría. En este campeonato yo llegué en óptimas condiciones, tenía grandes perspectivas. Llegué en el ranking, en el puesto número 4 a este campeonato, pero las condiciones climáticas estaban previstas que iba a haber calor, iba a haber humedad, y en el momento de nuestra participación tuvimos condiciones totalmente diferentes. Ya nos habíamos preparado un mes antes en estas condiciones, calor y humedad, pero el día de la participación hubo una tormenta, tuvieron que retrasar la competencia y nuestro escenario fue totalmente diferente. Esto yo siento que tuve una afección en cuanto a la participación, esto representó para mí una afección en cuanto a la participación, y lo que yo tuve que hacer es cambiar la estrategia de competencia. Al final no fue el resultado que yo esperaba, varió por mucho, pero fue una anécdota que a nosotros nos dio a considerar que debemos de analizar otros factores y también suponer que las condiciones climáticas no van a ser las previstas. Ahora, David, ahí en esto de las anécdotas, aparte de esto que comentamos, hay otra anécdota en donde por efecto del sol, la humedad, se llegue a un agotamiento extremo por más buena preparación, alimentación, etcétera, que tú hayas tenido que botar la toalla, como a veces se menciona. ¿Te ha pasado? ¿Te pasó? Claro que sí. Nosotros, tuve una participación en un sudamericano en Guayaquil y realizamos diferentes entrenamientos en Santo Domingo y también en la ciudad de Guayaquil. Lastimosamente, por las condiciones climáticas extremas en donde participamos, nos llevó a un sobreentrenamiento, ya que no pudimos o no tuvimos el análisis para reponer, rehidratar al cuerpo después de la práctica deportiva, y esto llegó a un cansancio extremo. Recuperarnos de ese cansancio extremo previo a una participación es muy difícil. Así que nosotros llegamos igualmente al día de la competencia y no rindió mi cuerpo como nosotros lo habíamos planificado. Todo porque nosotros tuvimos un excedente de esfuerzo físico combinado el clima que no nos permitió mejorar. En este checklist que estamos haciendo sobre la incidencia del clima en el rendimiento de un deportista, hablamos un poco ya de las condiciones climáticas que de alguna forma inciden. Lo otro que tú también comentabas, el tema de la alimentación. También los alimentos están perdiendo esos nutrientes. No es lo mismo una fruta del Ecuador que una fruta en Europa. Y eso también les lleva a que estos otros factores, lo que tú decías, estos aspectos indirectos, también incidan en el desempeño de un deportista. Claro que sí, nosotros tenemos varios factores a analizar. Uno de estos es la nutrición, y dentro del tema nutricional, nuestra base siempre va a ser podernos alimentar de la manera más natural posible, con carbohidratos, proteínas, con frutas, con verduras, que toda esta base sea lo más natural que podamos realizar. Pero a medida que va pasando el tiempo y va subiendo la carga de entrenamiento, nosotros necesitamos ya poder recuperar y recompensar al cuerpo por ese esfuerzo que estamos realizando, y ahí ya no solamente basta con la alimentación, así que tenemos que recurrir a otros suplementos, y todo esto viene desde hace mucho tiempo atrás, que la calidad cada vez va perdiendo, la comida va perdiendo cada vez la calidad, y esto lo que nos hace a nosotros como deportistas es recurrir a este tipo de suplementos para poder mantener nuestro nivel deportivo. Claro, a la final, si nosotros hacemos una sumatoria de todo, el deportista de alto rendimiento ya no solamente tiene que invertir en su calzado, no solamente tiene que invertir en su hidratación, ahora ya son factores que se van sumando para que el deportista pueda tener un buen desempeño, factores como la suplementación. Y a propósito de esto de los accesorios, la indumentaria, la ropa, los zapatos, eso también, ¿cómo va el proveedor o el mismo mercado también a la par de lo que es el efecto del clima en el rendimiento del deportista?
y a su vez lo que también todos tenemos que de alguna forma sumar a que sea una actividad mucho más sostenible. Esta parte de accesorios, de ropa, de zapatos, de prendas que se requieren, ¿qué tanto están de la mano con las necesidades actuales? Ahora todo el mercado se está adaptando a las necesidades tanto deportivas como personales, y las necesidades actuales, primero es que nosotros tengamos un planeta más verde, más limpio, y las marcas están haciendo una adaptación. Es el caso de Adidas. El 50% de su composición ahora de sus zapatos son con materiales reciclados. Nosotros ahora también, en el momento de poder comprar un accesorio deportivo, analizamos qué tipo de protección tiene, porque ya tienen protección solar. Dentro de este contexto, las marcas y también la industria del deporte y la industria como tal está procurando prevenir estas afectaciones que el deportista tiene por el impacto y la exposición a luz solar o artificial, para que pueda protegerse. Y dentro de la protección y comodidad, ya se utilizan otros recursos como la aerodinámica, otros implementos dentro de estas prendas, como también incluso para que el viento pueda tener una mayor fluidez y un menor impacto y retención hacia el deportista. La tecnología de la tela tiene una mayor facilidad de transpiración. Esto es en cuanto a camisetas, BVDs y zapatos. Ahora, David, ¿y la piel qué tan afectada resulta por una exposición en condiciones complicadas? Y al mismo tiempo, en el futuro, también hay ya implementos que te permitan proteger, o esa afectación de la piel es como algo inevitable, es el precio quizás por una actividad como estas. Es un precio que nosotros tenemos que pagar por nuestra preparación, pero siempre consideramos tomarlo en serio. Este precio, tomarlo en serio y tener las precauciones del caso, porque el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar es que quizás el tono de color de nuestra piel vaya cambiando, que quizás aparezca en alguna u otra mancha por el sol, pero en el largo plazo esto puede recurrir a un cáncer, puede transformarse en un cáncer, y eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos muchísimo. Y para complementarlo, ahora en la actualidad ya no solamente se necesita, antes se entrenaba a cualquier hora del día y pues uno tenía la tranquilidad de que no, por las condiciones que tenemos en Quito, quizás no tuvo mucha exposición dependiendo la hora, y no se prevenía tanto la exposición que se va a tener. Pero ahora incluso eso nos ha hecho cambiar nuestros hábitos. La dinámica en mi caso, por ejemplo, ha cambiado, que nuestros entrenamientos antes se desarrollaban a las 7:30 de la mañana, ahora los empezamos a las 6. Y el levantarse a las 6 corresponde levantarse más temprano que antes, acostarse a dormir mucho más temprano que antes, y de igual manera planificar todas las actividades del día en función al entrenamiento. Y esto es lo que incluso en el transcurso del día tratamos de evitar, tener mucha exposición al sol para mejorar esa recuperación. Así que hemos cambiado nuestros hábitos por completo. Hemos hablado de las previsiones climáticas y su incidencia, de la alimentación, del efecto en los deportistas, el tema de la indumentaria, la ropa, el calzado, etcétera, el cambio de hábitos incluso. Y además de eso, sumo un tema más, mejorar las marcas, ganar las competencias. ¿Cómo también todo esto llega a complementar ese esfuerzo físico para un deportista en un mundo en el cual el clima está siendo cada vez más cambiante? Claro que sí, esto lo que repercute es que nosotros tengamos más necesidades. Ya no solamente en los tiempos de antes se les escuchaba a los deportistas decir, bueno, yo solo con la alimentación, el descanso y mi entrenamiento estoy listo para afrontar el reto deportivo. Pero ahora, en la actualidad, ya no solamente es la alimentación, el descanso y el entrenamiento, sino ya viene la hidratación, viene la protección, implementos deportivos y otros aspectos que pueden sumar para que ese resultado se pueda dar en excelencia. Así que la tendencia se está inclinando a que complementemos nuestro rendimiento deportivo con todos los recursos que nos puedan ayudar a llegar a ello. Y alcanzar los mejores tiempos para estar en el podio recibiendo el reconocimiento que es la medalla. Y a propósito de eso, David, y ya casi por terminar esta entrevista, ¿cuáles son las expectativas de cara a los Juegos Olímpicos de París? Todos los ecuatorianos estamos entusiasmados con esa medalla. Yo soy un grande, desde que vi competir a mi referente deportivo, que fue Jefferson Pérez. Sé que él nos dejó la vara muy alta y es un camino el cual nosotros debemos de seguir. Yo quiero visualizo un David Hurtado
dando su 200% el día 1 de agosto, que son los Juegos Olímpicos de París. Así que me van a ver pelear entre los mejores del mundo. Y para concluir, obviamente estamos seguros de que así será en esta competencia. ¿Y cuál es la huella que quiere dejar David Hurtado? Están las medallas, están los reconocimientos, los premios, pero esa huella como ser humano en este mundo sostenible, ¿cuál es? En este mundo sostenible, y bueno, complementando con mi propósito de vida, a mí me gustaría ayudar a que más niños y jóvenes puedan transformar su vida mediante el deporte, tal cual como yo lo hice. Dentro de mi proceso deportivo muchas veces sufrí necesidades, falta de recursos, y aquí quiero invitar a todas las personas a que se puedan unir a este proceso de los deportistas. Queremos hacer un mundo más verde, un mundo mucho más sostenible. Si algunas personas tienen por ahí unas zapatillas, una camiseta, una pantaloneta que ustedes ya no lo utilicen, pero esté en buen estado, denle a un nuevo deportista que se está formando. Porque quizás para ustedes ya no sea de gran utilidad, pero esto va a ser un recurso para un niño, un joven que recién está empezando, y de paso también estamos ayudando al planeta. Esa es mi huella. Y el deporte es lo que más contribuye a este mundo sostenible y más verde. Muy agradecidos con la presencia de David Hurtado. David es marchista, es el ganador de los Juegos Panamericanos en la competencia de 20 kilómetros que fue en Chile el año anterior. Y por supuesto, todas las expectativas y el apoyo para los Juegos Olímpicos de París. A ustedes muchas gracias por seguir con Mi Huella en Utopía Ecuador.